Me besó sin previo aviso, sin palabras, sin siquiera un suspiro que lo anunciara, como si el aire entre nosotros lo hubiera empujado a romper ese muro invisible que ambos fingíamos no ver, y lo más desconcertante fue que yo, lejos de apartarme, cerré los ojos y me dejé llevar como si ese gesto prohibido fuera lo más honesto que había sentido en años. Fue apenas un instante, un roce de labios con sabor a lluvia y duda, pero marcó una línea que ya no podríamos cruzar sin volver a mirar atrás con el corazón temblando. Estábamos en el viejo granero, refugiándonos de la tormenta que nos sorprendió en mitad del sendero. La madera crujía bajo nuestros pasos húmedos, el olor a tierra mojada lo impregnaba todo, y allí, entre las sombras y el estruendo de los truenos, sucedió lo inevitable. Él, con su cámara colgando del cuello como si aún buscara encuadres que justificaran su presencia, me miró con esos ojos llenos de preguntas que yo ya no sabía cómo esquivar, y yo, en lugar de alejarme, me quedé inmóvil, atrapada entre la memoria de lo que fui y el deseo de volver a sentirme viva. No hubo palabras después, solo una distancia incómoda mientras regresábamos a casa, caminando por el sendero embarrado, él un par de pasos por delante, yo detrás, repasando en mi cabeza cada segundo de ese beso como si pudiera editarlo, cambiarlo, borrarlo, y al mismo tiempo sabiendo que ya formaba parte de mí. Al llegar, él subió las escaleras sin mirar atrás, como si el peso de lo ocurrido le quemara los talones, mientras yo me quedé en la cocina, empapada, con las manos aún temblorosas y el corazón latiendo como si tuviera 20 años. Escuchaba el reloj de pared marcar su ritmo implacable, como si quisiera recordarme que el tiempo no se detiene ni siquiera cuando todo dentro de ti grita por una pausa. Mi marido, como cada tarde, estaba encerrado en su despacho, hablando con alguien del bufete, ajeno a mi ausencia, a mi regreso, a todo lo que había pasado en esas 2 horas que parecieron una vida. No preguntó dónde había estado, ni por qué mi ropa chorreaba agua en el suelo de madera, simplemente levantó la vista al notar mi presencia, murmuró un «todo bien», sin esperar respuesta y volvió a perderse en sus papeles. En ese silencio entre nosotros, más elocuente que cualquier discusión, entendí que el beso no había sido un error sino un síntoma, una señal de algo que llevaba años creciendo en la sombra. Subí a nuestra habitación, me quité la ropa mojada con torpeza, como si me pesara más de lo normal, y me miré en el espejo buscando a esa mujer que alguna vez soñó con otra vida, con otro tipo de amor, con sentirse mirada, deseada, valorada. Lo que vi fue a alguien rota en pedazos diminutos, que había aprendido a sobrevivir entre las rutinas, los silencios, las migajas de afecto que ya ni siquiera eran constantes. Me senté al borde de la cama con una toalla sobre los hombros, el pelo mojado goteando sobre mis rodillas, y sentí que ese beso no solo me había desordenado por dentro, sino que también había iluminado algo dormido, una necesidad que ni yo sabía que seguía viva. No era solo el beso, era lo que representaba, un recordatorio de que aún podía sentir, de que debajo de las capas de esposa correcta, ama de casa eficiente y compañera leal, había una mujer que todavía quería ser elegida, mirada de verdad, tocada sin miedo. Esa noche no dormí, me limité a escuchar la respiración de mi marido a mi lado, tan monótona y distante como nuestras conversaciones, y supe que, aunque él nunca lo notara, dentro de mí había comenzado un terremoto del que ya no habría regreso. A la mañana siguiente bajé a la cocina fingiendo normalidad, con el pelo recogido de cualquier manera y las ojeras maquilladas con torpeza, como si ocultar el cansancio también pudiera ocultar la culpa. Preparé café en silencio mientras el sonido del agua al hervir se sentía demasiado fuerte para esa hora. Y cuando escuché sus pasos bajando las escaleras sentí un pequeño salto en el pecho, uno que me negué a aceptar. Me giré con una sonrisa forzada y le ofrecí una taza como si nada, sin mencionar lo ocurrido, sin siquiera mirarlo a los ojos más de un segundo. Él aceptó el café con un simple gracias y se sentó en la mesa como si estuviéramos atrapados en una coreografía ya ensayada, sin palabras innecesarias, sin emociones permitidas, como si el beso de la noche anterior hubiera sido un espejismo colectivo que ahora los dos queríamos olvidar, pero que seguía ardiendo debajo de la piel. Propuse salir a caminar por las rocas, hacía buen tiempo y la brisa del mar parecía la excusa perfecta para poner distancia entre el recuerdo y la realidad. Él aceptó con ese mismo gesto contenido, como si también necesitara moverse para no pensar. Recorrimos el sendero en silencio, con pasos cuidadosos entre las piedras húmedas, yo fingiendo observar el horizonte, él enfocando su cámara de vez en cuando para evitar cruzar miradas.
Pero en esa tensión muda había algo que hablaba más que cualquier conversación. Al llegar a un punto alto donde se divisaba el mar, me senté sobre una roca y él hizo lo mismo a unos metros. Respiramos el aire salado sin apuro, como si no supiéramos qué decir y a la vez estuviéramos esperando que el otro hablara primero. Hasta que sin mirar me soltó, casi como quien lanza una piedra al agua. Mi ex solía decir que era demasiado atento con los demás. La frase me sorprendió por lo íntima, por lo fuera de lugar. Y sin saber por qué, quise saber más. Él continuó hablando con la mirada fija en el horizonte, contándome cómo ella se cansó de sentirse una más en su vida, como él no sabía separar la empatía del deseo de agradar, como confundía cercanía con cuidado, y yo, escuchándolo, no pude evitar pensar que quizás lo que él ofrecía era justo lo que a mí me había faltado durante años. No dije nada, no opiné, simplemente lo escuché mientras mis pensamientos se desordenaban en silencio. Al regresar a casa, la tensión seguía, pero disfrazada de cotidianidad. Andrew estaba en el salón refunfullando por el wifi, con el móvil en la mano y una lista interminable de reuniones por delante. Me preguntó con desgana si habíamos disfrutado el paseo, a lo que respondí con un sí automático que no necesitaba ser creído. Él asintió y volvió a sus cosas, sin notar ni mi tono, ni mi mirada, ni el leve temblor en mis manos cuando servía el almuerzo. Su indiferencia era tan habitual que ya dolía menos. Pero también por eso se volvía más insoportable, mientras él hablaba sobre contratos y clientes como si eso fuera todo lo importante en el mundo. Yo me alejé al jardín con una taza de té, necesitando aire, tiempo, algo mío, y allí, al dar la vuelta al seto, lo vi a él, a Lucas, de pie entre los arbustos con la cámara en alto, enfocándome a través del lente sin saber que lo estaba mirando. Su expresión era concentrada, casi tierna, como si el objetivo no fuera solo capturar una imagen, sino retener una emoción que ni él entendía. No dije nada, no hice ruido, solo lo observé unos segundos antes de dar media vuelta y regresar a la casa, con el corazón golpeando en el pecho como un tambor que no podía acallar. Estaba recogiendo los platos del desayuno cuando lo dijo, sin rodeos, sin suavizarlo, con la naturalidad cruel de quien ve una verdad tan clara que no entiende por qué los demás insisten en taparla. Yo no miraría así a mi pareja, no como él te mira a ti. Y esas palabras, aunque dichas en voz baja, me atravesaron como un viento helado que se cuela por una ventana mal cerrada. Me giré despacio, con la taza aún en la mano, y lo miré incrédula, como si hubiera dicho algo que simplemente no sé. Podía decir en voz alta. Intenté reírme, quitarle peso, balbuceé algo como no es tema tuyo o no digas tonterías. Pero él no sonrió, no cambió de expresión, solo me sostuvo la mirada con una calma tan segura que me desarmó por completo. Me acerqué al fregadero para darme la vuelta, darle la espalda y evitar que viera cómo me ardían los ojos. Pero sus palabras ya estaban en mi cabeza como un eco que no se podía borrar. Todo el día lo evité, fingí estar ocupada, limpié una cocina que ya estaba limpia, salí a pasear sola por el sendero corto del acantilado, hablé con Andrew de temas sin alma como la cena del sábado o el recibo del gas, pero todo lo hice como en una película mal doblada, con la voz fuera de sincronía, porque dentro de mí algo había empezado a descomponerse y no sabía cómo frenarlo. Por la tarde, cuando Andrew se encerró a revisar contratos, bajé a la cocina a preparar algo sencillo para la cena y Lucas entró poco después, sin anunciarse, sin excusas, solo dijo, te echo una mano. Y aunque lo lógico habría sido decir que no, que podía sola, asentí con la cabeza y le pasé el cuchillo para picar los pimientos. Nos movíamos en silencio, con una coreografía torpe, chocando codos, rozando manos. Cada pequeño contacto se sentía amplificado, como si la piel hubiera aprendido a escuchar. En un momento me giré para abrir el horno y él estaba justo detrás, demasiado cerca. Sentí su aliento en el cuello, su brazo rozó mi cintura, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. No dijimos nada, ni una palabra, pero la tensión era tan evidente que cualquiera que nos viera habría entendido todo sin necesidad de explicación. Seguíamos cocinando pero ya no sabíamos qué, los ingredientes eran lo de menos, todo estaba en los gestos, en las pausas, en ese intento desesperado de fingir que nada estaba pasando cuando todo estaba pasando. De pronto, cuando fui a girarme con el bol en la mano, él levantó la suya para apartarme un mechón del rostro y su dedo rozó mi mejilla apenas un segundo, pero suficiente para que se me escapara un suspiro. Fue tan rápido como involuntario, y él, al notarlo, bajó la mirada de inmediato.
Dio un paso atrás como si se hubiera quemado, y murmuró un perdona que apenas se oyó. No respondí, solo asentí mientras mi corazón latía como un tambor de guerra. Cenamos los tres juntos en un ambiente cargado de silencios largos y comentarios innecesarios de Andrew sobre trabajo, como si no notara nada, o tal vez fingiera no notarlo. Y esa indiferencia, ese mirar sin ver, pesaba más que cualquier reproche. Cuando subí a la habitación esa noche, no conseguí cerrar los ojos, me tumbé de lado, mirando la silueta inmóvil de mi marido dormido, y sentí que estaba más sola en esa cama que si hubiera dormido en el jardín. Cada vez que cerraba los ojos revivía el momento en la cocina, su dedo en mi mejilla, su mirada baja, mi respiración acelerada, y comprendí que la línea que habíamos cruzado con aquel beso ya no era la única. Ahora había otras más pequeñas, más sutiles, pero igual de peligrosas, y lo peor es que ya no sabía si quería volver atrás. Andrew anunció con indiferencia que tenía una reunión fuera del pueblo y que pasaría todo el día fuera. Lo dijo mientras buscaba las llaves sin apenas mirarme, como si fuera una formalidad más que una decisión compartida. Yo asentí en silencio, sabiendo que esa ausencia no dolería como antes. Al contrario, algo en mí se aflojó con ese anuncio. Como si la casa pudiera respirar sin su presencia ocupándolo todo con su voz seca y su energía ausente. Cuando salió por la puerta sentí el impulso de abrir todas las ventanas y dejar que entrara el aire, y apenas una hora después, sin planearlo, sin grandes palabras, Lucas apareció con las llaves del coche en la mano y una propuesta sencilla. ¿Te apetece ir al faro? Me pilló desprevenida, con el pelo aún húmedo y las emociones mal colocadas, pero dije que sí, sin pensarlo mucho. Solo por el deseo irracional de alejarme de esas paredes que últimamente me ahogaban. El trayecto fue tranquilo. El camino serpenteaba entre árboles y casas dormidas, y cuando Lucas encendió la radio y empezó a sonar una canción vieja de los 80, algo se rompió dentro de mí. Sin querer, sonreí, una sonrisa pequeña, torpe, pero sincera. Él la notó y dijo en voz baja, «Así estás más tú». Y aunque no respondí, supe que me había leído como un libro abierto. Al llegar al faro, el viento nos recibió con fuerza y el cielo estaba limpio, de ese azul que solo se ve cuando llevas tiempo sin mirar hacia arriba. Subimos los escalones con calma, sin hablar demasiado, como si cada uno estuviera acomodando dentro lo que no sabía cómo nombrar. En la cima había una vista tan inmensa que por un instante todo lo demás pareció lejano. Lucas se acercó con su cámara, me miró sin apuro y dijo, «¿Puedo hacerte una foto aquí?». Mi primer impulso fue decir que no, apartar la mirada y esconderme. Como si dejarme retratar fuera una forma de desnudar lo que tanto me costaba ocultar. Pero algo en su forma de pedirlo, en su voz sin exigencias, me hizo asentir. Me apoyé en la barandilla, dejé que el viento jugara con mi pelo y lo miré directo al objetivo, sin sonreír, sin posar, solo siendo yo, sin filtros. Él disparó varias veces en silencio, como si cada clic fuera una forma de cuidar lo que veía. Luego bajamos sin prisa, y el camino de regreso fue más íntimo, más callado. Como si algo entre nosotros se hubiera sellado en ese instante de la fotografía. Al llegar a casa cada uno se refugió en su espacio, pero yo sentía que el mío se había desplazado. Ya no era el sillón del salón ni la mesa de la cocina, era esa forma en la que él me había mirado a través del lente. Por la noche, cuando bajé por un vaso de agua, encontré un sobre la mesa con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con los dedos temblorosos y dentro había una fotografía en blanco y negro, mi rostro capturado por su mirada, con el cabello revuelto por el viento y los ojos entrecerrados por el sol, y en la parte trasera, con letra apretada, él había escrito, «Tu sonrisa es mi faro», y me quedé allí, en medio de la cocina, sosteniendo esa imagen como si fuera un espejo, un mapa, una prueba de que aún quedaba algo mío por recuperar. Esa noche, mientras me metía en la cama, supe que ya no esperaba las llamadas de Andrew ni sus discursos distraídos, ahora esperaba los pasos de Lucas en las escaleras. Esa forma suave y segura con la que entraba en los espacios, como si no rompiera nada, pero removiera todo. Estaba sola en la cocina, con el sobre en la mano y la fotografía aún caliente del recuerdo. La repasaba con la yema de los dedos como quien intenta memorizar un secreto que no quiere olvidar. Cuando Andrew entró sin hacer ruido, su presencia fue tan repentina que no tuve tiempo de reaccionar. Giré apenas el cuerpo, demasiado tarde. Él ya había visto la imagen y su mirada, más que furiosa, fue de algo peor. Decepción, esa clase de expresión que se clava sin gritar, que te desmonta desde dentro. Intenté esconder la foto con torpeza,
como si todavía pudiera deshacer el gesto. Pero ya era inútil. Él se cruzó de brazos, se quedó frente a mí sin moverse, y soltó en voz baja pero firme: «¿Te estás acostando con él?». La pregunta cayó con el peso de una piedra en medio del pecho. Me quedé inmóvil, como si el aire se hubiera espeso. Y no fui capaz de decir ni una palabra, ni una sola, porque mentir habría sido demasiado y decir la verdad, imperdonable, así que callé, bajé la mirada y sentí que esa ausencia de respuesta lo golpeaba más que una confesión directa. Él resopló por la nariz, como conteniéndose, y salió de la cocina sin esperar réplica, dejándome allí con las piernas temblando y el corazón hecho nudos. Durante todo el día evitamos cruzarnos, él encerrado en su despacho con llamadas que duraban más de lo habitual. Yo fingiendo ordenar habitaciones ya ordenadas, y Lucas, ajeno a la tensión, bajaba y subía como si no notara el filo invisible que se extendía por la casa. Al caer la tarde, Andrew propuso cenar juntos con un tono forzado, demasiado educado para ser sincero, y aceptamos los dos sabiendo que esa mesa sería una trinchera, no un lugar de encuentro. La comida transcurrió entre frases cortas, sonidos de cubiertos y silencios que dolían más que los gritos. Yo apenas podía probar bocado. Sentía su mirada encima como una lupa que buscaba grietas, y lo más insoportable fue notar cómo él observaba cada gesto de Lucas, cada cruce de miradas, cada sonrisa contenida, como si estuviera recopilando pruebas para un juicio que ya había dictado. En un momento Lucas me sirvió agua y nuestras manos se rozaron, apenas un segundo, pero suficiente para que Andrew dejara el tenedor sobre el plato con un golpe seco que hizo que ambos levantáramos la vista. Él no dijo nada, pero el gesto habló por sí solo. Lucas, incómodo por fin, pidió permiso para salir a fumar, y apenas la puerta se cerró tras él, Andrew se levantó despacio, se acercó al ventanal sin girarse hacia mí y dijo con voz controlada: «Nos vamos mañana, temprano, ya no tiene sentido seguir aquí». Quise decir algo, cualquier cosa, pero no me salió ni una palabra, porque sabía que no se refería solo a la casa ni a las vacaciones. Lo supe por su tono, por la forma en que apretaba los puños junto al cuerpo, por ese silencio que ya no era indiferencia sino certeza. Él lo había visto todo, lo había sentido antes que yo, y ahora ya no hacía falta disimular más. Subió las escaleras sin volver a mirarme, y yo me quedé en la cocina con el estómago revuelto, mirando la silla vacía de Lucas y escuchando cómo su mechero se encendía del otro lado de la ventana. Comprendí entonces que ya no se trataba de un juego de miradas o de fantasías ocultas. Esto había cruzado la frontera del pensamiento para instalarse en la realidad, una realidad que empezaba a desmoronarse sin que pudiera detenerla. El viaje de vuelta fue una condena silenciosa. El motor del coche sonaba más fuerte de lo habitual, como si quisiera llenar ese vacío espeso que nos envolvía. Andrew mantenía la vista fija en la carretera, sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Yo no decía nada, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no sabía si él escucharía alguna. Miraba por la ventana, viendo cómo los árboles pasaban veloces, verdes, idénticos, como una cinta sin fin que no llevaba a ninguna parte. El silencio era tan denso que me pesaba en el pecho. Cada minuto que pasaba me acercaba más a esa sensación de pérdida definitiva, como si el final estuviera ocurriendo a cámara lenta, sin drama, sin explosión. Pero irremediablemente, llegamos a casa al atardecer y no hubo maletas, ni miradas, ni siquiera un suspiro compartido. Andrew entró primero, dejó las llaves sobre la consola del pasillo y subió las escaleras sin decir una sola palabra. Yo me quedé allí, en la entrada, con las manos vacías y los pensamientos desbordados. La casa nos recibió igual que antes, con ese olor a madera y lavanda, pero ya no parecía nuestra, ya no parecía hogar, solo 4 paredes que habían visto demasiado. Tomé aire, subí despacio y lo encontré en el dormitorio, de espaldas, quitándose el reloj. Supe que no podía seguir callando, que si no lo intentaba ahora, nunca lo haría. «Andrew, ¿y si hablamos?». Mi voz salió más suave de lo que esperaba, casi como un ruego disfrazado de propuesta. Él no se giró, no alzó la voz, solo murmuró con una frialdad que me heló: «Es tarde, Kate». Esas 3 palabras fueron una sentencia, una puerta que se cerraba sin portazo, una rendición disfrazada de madurez. Bajé de nuevo al salón sin saber qué hacer con ese tarde. Me senté en el sofá y ahí fue cuando vibró el móvil. Lo tomé sin esperanza, creyendo que sería una notificación cualquiera. Pero no, era él, Lucas, un mensaje corto, directo, con esa forma suya de decir:
Mucho con poco, no me arrepiento, aunque no vuelva a verte nunca. Lo leí 3 veces, como si cada palabra tuviera un peso distinto, como si una parte de mí quisiera guardar ese mensaje como una reliquia y otra solo necesitara borrarlo para poder seguir. Al final no lo respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque no decir nada también era una respuesta. Borré el mensaje, luego la conversación entera, y cuando terminé, me quedé mirando la pantalla en negro como si pudiera leer en ella. Lo que no me atrevía a pronunciar en voz alta, me levanté sin prisa, caminé hacia el baño, cerré la puerta con cuidado y abrí el grifo de la bañera. El sonido del agua llenándolo todo fue un consuelo absurdo. Me quité la ropa despacio, como si cada prenda fuera una capa de culpa que necesitaba soltar, y me metí en el agua sin pensar, sin buscar calor ni alivio. Solo necesitaba desaparecer unos minutos, cerrar los ojos y dejar que las lágrimas se confundieran con el vapor. Lloré sin sollozos. Sin escándalo, solo con ese llanto mudo que sale desde lo más profundo, no por él, no por Lucas, sino por mí, por lo que fui, por lo que permití, por lo que no supe detener, y mientras el agua me cubría hasta el cuello, repetí en mi cabeza como un mantra que nunca tuve elección, pero sabía que no era cierto. Siempre hubo momentos en los que pude decir que no, y no lo hice. Andrew se marchó temprano, sin apenas decir adiós, con la maleta en la mano y la mente en esa conferencia que lo alejaba de todo, incluso de lo poco que quedaba entre nosotros, y cuando cerró la puerta, el silencio en la casa fue tan profundo que casi me hizo temblar. Por primera vez en días no sentí alivio, sino vértigo, porque estar sola no era descanso. Era enfrentarse a mí misma sin excusas. Pasé la mañana ordenando los armarios con movimientos mecánicos, limpiando lo que ya estaba limpio. Colocando tazas que nadie usaba, haciendo café que no tenía sabor, como si pudiera controlar desde fuera el caos que me ardía por dentro, y entonces, sin previo aviso, sonó el timbre, un solo toque seco que me cortó la respiración. Abrí la puerta sin pensar y allí estaba él, Lucas, de pie en el umbral, con la mochila al hombro y los ojos brillando entre la culpa y el deseo. Venía a recoger mis cosas, pero no pude evitar pasar, dijo en voz baja, sin rodeos, y no supe si quería que entrara o que desapareciera, pero me hice a un lado y él cruzó la puerta como si aún tuviera derecho a ese espacio. Caminó hasta la cocina sin esperar invitación y yo lo seguí con el corazón golpeando como si tuviera 15 años. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas, nervioso pero decidido, y durante unos segundos ninguno dijo nada. Solo el tic-tac del reloj sobre la nevera llenaba el aire, hasta que no aguanté más y escupí lo que me ahogaba desde hacía días. Tú arruinaste mi matrimonio. Las palabras salieron como un disparo, secas, rotas, pero reales. Él me miró con una mezcla de dolor y ternura, y sin levantar la voz respondió: Kate, tu matrimonio ya estaba roto, yo solo lo dejé en evidencia. Me quedé callada, no porque le diera la razón, sino porque en el fondo sabía que era cierto, que lo nuestro era una ruina decorada. Que Andrew y yo llevábamos años viviendo en un acuerdo silencioso y sin alma. Lucas se levantó, dio 2 pasos, y se quedó a medio metro de mí, mirándome como si buscara permiso, como si supiera que todo dependía de un solo gesto, y yo lo hice, solo un leve movimiento de cabeza, apenas un parpadeo más largo de lo normal, y él lo entendió, porque vino hacia mí y me besó como si el mundo se cayera a pedazos, con una urgencia nueva, pero también con una verdad que esta vez no daba lugar a dudas. Lo abracé sin pensar. Con esa fuerza que solo tienen los que han reprimido demasiado, nuestras bocas se encontraron como si se conocieran desde siempre, como si el primer beso hubiera sido solo un borrador y la versión definitiva. No hubo torpeza, no hubo duda, solo un cuerpo que buscaba al otro con una certeza casi dolorosa. Me aferré a su camisa, sentí sus manos en mi espalda, su respiración en mi cuello, y por un instante, por un solo instante, me permití dejar de pensar, de juzgar, de resistirme. No éramos tía y sobrino político, ni adultos que sabían lo que estaba bien o mal, solo 2 personas que se reconocían en el mismo vacío, que encontraban alivio en el mismo lugar. Cuando nos separamos, los 2 respirábamos agitados, sin palabras, pero con los ojos ardiendo de todo lo que no se podía explicar. Apoyé la frente en su pecho y él me rodeó con los brazos, y fue entonces cuando supe que ya no se trataba de un impulso, de un desliz o de una fantasía. Era algo más profundo, más oscuro, más inevitable, y no tenía marcha atrás. Andrew volvió antes de lo previsto, sin avisar, sin mensaje, sin llamada. Apareció con su maleta en la mano y el rostro serio,
Como si el viaje no hubiera ocurrido o como si la verdadera tormenta apenas comenzara. Yo estaba en la cocina recogiendo los platos del desayuno cuando escuché el ruido de la puerta, el eco de sus pasos. Ese ritmo conocido que tantas veces había ignorado pero que ahora me hizo contener la respiración. Quise salir a saludarlo, fingir normalidad, preparar alguna frase neutra para llenar el silencio, pero no me dio tiempo. Él ya había subido, ya se había topado con lo que nadie debía ver, porque en el pasillo, junto a la pared, Lucas había dejado su mochila y su portátil, abierto, sin clave, como si la confianza aún existiera entre todos nosotros. Andrew lo abrió por impulso. Quizás buscando comprobar sus sospechas o simplemente deseando encontrar algo que confirmara que no estaba loco, y lo encontró, no un mensaje, no un vídeo, sino una imagen, una sola, lo suficientemente íntima para explicar todo sin necesidad de texto. Era yo, en nuestra habitación, sentada sobre la cama, el sol entrando por la ventana, mi cabello suelto, los hombros desnudos, la expresión entre tímida y libre, capturada con una delicadeza que solo se da cuando alguien mira con amor, no con deseo, ni con morbo, sino con eso que se siente cuando ves algo frágil y hermoso y quieres retenerlo. Andrew bajó con el portátil en la mano, lo sostenía como si pesara toneladas, y cuando me lo mostró, no gritó, no exigió explicaciones, solo me miró, directo, con los ojos húmedos pero sin lágrimas, y dijo algo que me partió por dentro: fui un imbécil, tú estabas aquí todo el tiempo, y yo no te veía, no supe qué decir, no porque no tuviera palabras, sino porque todas sonaban inútiles frente a esa frase que ya lo decía todo. Respiré hondo. Tragué saliva. Y cuando por fin pude sostenerle la mirada, respondí con la única verdad que llevaba años empujando dentro: yo solo quería que alguien volviera a verme. Lo dije sin odio, sin defensa, sin esperar perdón, solo como quien por fin se atreve a nombrar su herida. Andrew cerró el portátil con un gesto lento, lo dejó sobre la mesa y se fue al despacho sin más palabras, sin reproches, sin preguntas, como si en ese momento entendiera que la batalla no era contra Lucas, ni siquiera contra mí, sino contra todo lo que había ignorado durante años. Me quedé sola en el pasillo, con las manos frías y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me salía del pecho. Subí a la habitación como en trance, abrí la ventana para dejar entrar el aire y me senté justo en el borde de la cama, en el mismo lugar donde fue tomada la foto, como si al sentarme ahí pudiera entender algo más, algo que aún no lograba procesar, y en ese instante me di cuenta de que no era solo la traición lo que dolía, ni el deseo, ni la culpa, era todo lo que dejamos de decir, de tocar, de mirar, durante años, hasta que otros ojos, otros gestos, vinieron a recordarme que aún estaba viva. No sabía qué iba a pasar después, si Andrew se iría, si Lucas volvería, si yo tendría el valor de quedarme o de marcharme, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que lo que ocurría ya no era una mentira disfrazada de rutina, sino una verdad que, aunque dolorosa, me pertenecía. Lucas desapareció sin previo aviso, como si el suelo se lo hubiera tragado, sin un mensaje, sin una nota, sin una última mirada que me diera cierre. Lo busqué durante horas sin admitir que lo hacía, revisé su habitación por costumbre, miré su taza en el estante como si me hablara, marqué su número 1, 2, 5 veces, pero no hubo tono, solo silencio. Ese silencio absoluto que corta más que cualquier grito, y entonces me senté en la cocina, con las manos frías rodeando una taza de té que se enfriaba más rápido que yo podía beberla. El reloj colgado en la pared marcaba el tiempo como una burla. Cada tic-tac era una confirmación de que él no iba a aparecer, que el final no siempre llega con ruido, a veces simplemente no llega, y esa ausencia pesa más que cualquier despedida. Andrew bajó al gato, en pijama, con el rostro más blando que en días anteriores. Se sentó frente a mí y no habló al principio, solo me observó con esa mezcla de cautela y cansancio que tienen los que ya no saben si están a tiempo de arreglar lo que se ha roto, y entonces, sin preámbulos, me dijo que estaba dispuesto a empezar de nuevo, a ir a terapia, a intentarlo de verdad esta vez, como si esas palabras fueran una cuerda de salvación lanzada tarde. Su voz no sonaba falsa, sonaba sincera, rota, humana, pero mientras lo escuchaba, sentí que algo dentro de mí no respondía. No porque no quisiera perdonar, sino porque ya no quedaba nadie que pudiera hacerlo. Asentí por educación, por respeto, por hábito. Pero no pronuncié una sola palabra, porque no tenía nada claro, porque no podía prometer nada que no sintiera, y lo único que sentía era un hueco en el pecho que nadie podía llenar,
Esa noche la pasé en la sala, sin televisión, sin libros, sin música, solo sentada, con las piernas cruzadas y la cabeza apoyada en el respaldo del sillón. Mirando la oscuridad como si pudiera entenderme, la casa estaba en silencio, y en ese silencio descubrí que no dolía Lucas, ni siquiera Andrew, dolía lo que fui. Lo que permití, lo que entregué sin saber si alguien lo quería, hasta que cerca de la medianoche llegó el correo, no un mensaje de texto, sino un correo con asunto sin mayúsculas y sin firma. Lo abrí con el corazón latiendo en la garganta, como si supiera que ahí estaba el cierre que no me dieron, y sus palabras eran pocas, pero tenían el peso de una verdad que nadie más me había dicho. Me fui porque no quiero ser la causa de tu caída, porque tú no naciste para ocultarte, ni para vivir en rincones, pero ya despertaste, Kate, y eso basta, no me busques, solo vive. Leí la frase varias veces, y cada vez sentí que algo en mi pecho se acomodaba distinto. No lloré, no grité, solo apoyé el teléfono sobre la mesa y respiré hondo, como si ese texto me hubiera devuelto el derecho a caminar sin mirar atrás, porque él no era mío, no lo había sido nunca. Pero fue real, fue honesto, fue ese instante de verdad en una vida llena de fachadas, y aunque su ausencia ahora doliera, también me recordaba que yo seguía viva, que aún podía elegir, que el deseo no era un delito, y que a veces basta una chispa para despertar de un sueño que no te pertenece. Esa noche no dormí, pero por primera vez no fue por angustia, sino por algo más parecido a la calma, la que llega cuando ya no estás esperando que nadie te salve. Pasaron varios meses desde aquella última noche en la que leí su correo con el corazón en vilo, desde que Andrew y yo, sin dramatismos ni promesas vacías, firmamos los papeles del divorcio sentados en una mesa donde antes solo hablábamos de cuentas y menús. Y aunque el proceso fue frío y práctico, hubo una paz extraña en aceptar que lo nuestro ya no era amor, sino un acuerdo vencido, una rutina disfrazada de compromiso. Ahora vivo sola en un piso pequeño, con ventanas grandes que dejan entrar el sol por las mañanas y una planta que no para de crecer en la repisa del salón. Hay silencio, sí, pero es un silencio distinto, uno que ya no duele, que no pesa, que me acompaña. Trabajo en la biblioteca del Centro Cultural, un espacio con olor a papel antiguo y voces suaves, y todos los jueves por la tarde coordino un club de lectura con mujeres que, como yo, decidieron empezar de nuevo después de haberlo dado todo por otros. Compartimos textos, compartimos historias, y en esas charlas a veces me sorprendo sonriendo de verdad, no por cortesía, no por costumbre, sino desde el centro del pecho, como si algo se hubiera desbloqueado dentro de mí. Empecé a escribir cuentos otra vez, primero con miedo, luego con hambre, relatos breves sobre mujeres que callan demasiado, que miran a través de ventanas cerradas, que encuentran su voz en medio del ruido. Algunos los he enviado a concursos, otros los guardo solo para mí, como pequeñas cartas a esa parte de mí que había olvidado. Lucas no volvió, no llamó, no escribió, y aunque hubo días en los que deseé que apareciera en la puerta, mojado por la lluvia, con la mochila al hombro y esa mirada que me sacudía por dentro, también entendí que su ausencia era parte del regalo, que irse fue su forma de darme espacio para crecer sin depender de él. En mi dormitorio, sobre la cómoda de madera clara, conservo enmarcada la fotografía que me tomó en el faro, esa imagen en blanco y negro donde mi expresión es libre, donde me reconozco aunque parezca otra, donde él supo capturar algo que ni yo recordaba que tenía. No la escondo, no la explico a las visitas, simplemente está ahí, como un faro propio, como testigo silencioso de una versión de mí que decidió despertar. He aprendido a vivir sin sobresaltos, a disfrutar los desayunos en calma, a dormir del lado de la cama que prefiero, a decir que no sin sentirme culpable, a caminar sin mirar constantemente hacia atrás esperando que alguien me alcance. Descubrí que la soledad no es enemiga cuando deja espacio para escucharte, que el amor propio no se construye con frases motivacionales sino con elecciones diarias, pequeñas, firmes, imperfectas. También entendí que no necesito que alguien me elija para sentirme completa, que el deseo puede ser una chispa, pero no la llama que me sostiene. Cuando pienso en Lucas, no lo hago con nostalgia amarga, sino con gratitud, porque su paso por mi vida no fue una caída, fue un sacudón, una ráfaga que barrió el polvo y dejó al descubierto mis grietas, no para avergonzarme de ellas, sino para reconstruirme sin vergüenza. Esta mañana, mientras abría la biblioteca, me detuve un segundo frente al cristal de la puerta, me miré reflejada, con el pelo revuelto por el viento y los ojos tranquilos,
Y supe que algo había cambiado de forma irreversible. Pensé que él había transformado mi vida. Que todo empezó por él, pero ahora lo veo claro. Él solo me recordó lo que yo había olvidado, que la vida no se entrega, se recupera, y que yo, después de todo, no necesitaba que nadie me salvara, solo necesitaba volver a elegirme, una y otra vez.